Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí tu amigo y servidor Jaime Pasa a la orden en tu podcast Pasa con Jaime Pasa. Y en la sesión del día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Rubí Hernández. Ella es Master Coach en Programación Neurolingüística, certificada por los creadores de la PNL, que uno de ellos es John Grinder. También ha asistido a seminarios de coaching de negocios con Robert Dills o como por ejemplo Tony Robbins. Ella nació en una comunidad rural con bajos recursos. Inició su carrera comercial vendiendo celulares, casa por casa, y eso fue a los 18 años y todo para pagar su universidad. A los 23 años le asignaron la capacitación del equipo de ventas y servicio de clientes de la empresa en la que trabajaba. Lo cual resultó que al año siguiente, a los 24 años, le asignan el desarrollo comercial de la zona en la que ella trabajaba, y posteriormente a sus 25 años la invitaron a mudarse al Corporativo General en Monterrey de la empresa Movistar. Inició como asesor financiero a los 27 años y así empezó su inversión en diferentes certificaciones de PNL y coaching. Hoy en día, Rubí cuenta con su propia academia de cursos en línea y contenidos generativos para redes sociales. Arrancamos nuevo podcast y el día de hoy con una nueva modalidad que no había intentado, que es a distancia. Digo, bueno, también lo hicimos porque Rubí, que la están viendo ahorita, está prácticamente en el norte del país, entonces no fue tan posible vernos presencialmente, pero más sin embargo, pues la idea de este podcast, video podcast, es que por medio de la información de la entrevista, de las preguntas y respuestas que se vayan dando, pues también tú que nos estás viendo allí en las redes sociales, pues aprendas tips, conocimientos y en cuanto termine el podcast, aplícalos de volada. Entonces, Rubí, ¿cómo estás? Extraordinario día, estás presenciando, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Para mí es un honor tremendo estar aquí contigo porque pues tengo la oportunidad de conocerte, ver tu trabajo, me encanta tu pasión, me encanta, concuerdo mucho con tu visión también y también me inspira mucho tu ambición de crecimiento, de logro, me inspiras, me das energía, me transmites fuerza. Y pues para mí es un honor, qué mejor que convivir, que juntarte y que compartir contigo que traes esta vibra y sobre todo este propósito tan fuerte de ayudar a más empresarios para que logren sus objetivos. Creo que ahí compartimos mucho la parte del propósito y la parte de la pasión, que es la transformación, ¿no? Ayudar a las personas a crecer, a lograr sus objetivos y a vivir mejor. Ok, Rubí, pues mira, para mí me gusta invitar personas que despunten y bueno, con todo respeto, ¿no? Pero gente que realmente, y lo voy a decir con sus palabras, ¿no? Aquí hablando en México, que nos estemos partiendo la M por lograr algo, ¿no? Y sé que tú lo has hecho, nos conocimos el año pasado en un curso donde tú fuiste una de las ponentes, Master eh, Mindset and Business, entonces estuvo espectacular. Me gustó mucho la parte que vamos a ver más adelantito, que es con el PNL, pero me gustaría arrancar con una pregunta. ¿Quién es Rubí Hernández? Para que el público, pues que nunca te ha conocido, que no te ha visto, ¿quién es Rubí Hernández? Bueno, yo soy una apasionada, primero que nada, de la transformación de las personas. ¿Y por qué soy apasionada de la transformación de las personas? De hecho, mi misión, mi visión, todo va encaminado hacia allá, pero les voy a contar un poquito de por qué traigo esa pasión y probablemente a muchos de ustedes les haya sucedido. Yo vengo de una comunidad rural de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde yo tengo ahorita 46 años, los acabo de cumplir, aunque no parezca, pero en mi niñez, pues en las zonas rurales todavía a lo mejor habrá algunas ahorita en las que a las mujeres no se les invertía, pues las mujeres no estudiaban. Las mujeres éramos educadas para casarnos, para atender al marido, ¿sabes? Para lavar, planchar y en mi caso, pues era como que era ese futuro el que iba a estar para mí, ¿no? Casarme con alguien de ahí del pueblo, lo cual digo es muy bueno, no digo que no, ¿verdad? Pero
Por alguna extraña razón, cuando nosotros salíamos del pueblo, porque estábamos a una hora de la ciudad, yo veía como que había un mundo. Recuerdo que mi abuela le había comprado una enciclopedia a uno de mis tíos porque es muy inteligente. Y yo tendría alrededor de 7, 8 años y empecé a leer esa enciclopedia. Para mí, de verdad, fue como que existía otro mundo, ¿sabes? Ahí fue donde dije, wow, hay algo más, hay otro mundo que explorar. Yo me sentía como si estuviera, pues sí, en otro planeta y descubres algo nuevo. Siento que de ahí empezó esa pasión mía por la transformación. No había acceso mucho a los libros de como ahora, ¿no? Sin embargo, cuando empiezo a llegar a la adolescencia, que se supondría que nada más llegaría a secundaria, pero me aferré a ir a preparatoria, a una hora de camino, todos los días una hora en camión, ya te imaginarás. Pero sabes que siempre había como que esas voces, como que siempre había voces que me estaban de alguna forma alimentando y yo quería algo más, sabía que había algo más. Llego a la preparatoria, la termino y cuando termino la preparatoria, pues mis papás me dicen, no te vamos a pagar la universidad, ya de ahí ya mantente tú sola. Así que empecé a trabajar y a estudiar y empecé a vender celulares casa por casa para pagar la universidad y cortando cabello, en estéticas, hacía muchas cosas en la otra parte, trabajaba y estudiaba. Así fue como empecé en la parte comercial. Empecé en la parte comercial ahora sí que trabajando forzosamente, pero Ujú. tuve muchos mentores a lo largo de mi camino que me fueron patrocinando, motivándome a la lectura. Después, cuando estuve justamente en la empresa donde yo trabajaba, que ahora es Movistar, que yo comencé ahí a los 18 años, todavía no era Movistar, todavía no entraba como tal, era Norcel en aquel entonces. Pero tuve un director que siempre me estaba comprando libros, porque antes no había como el desarrollo personal ahora que ya está en todas Sí. partes y hay en Está todas por todos partes. lados prácticamente. Sí, no, antes la escuela era la calle. O sea, aprendías ventas en la calle. Ahí era donde aprendías. No había cursos, no había libros. Entonces me compraba en aquel entonces de Gaby Vargas, de Vístete para la imagen del éxito, ya sabes, así, cómo ganar amigos. Esos eran los libros motivacionales de aquel entonces. Pero me empezó a apasionar aprender, aplicarlos en mí y así como los libros y el conocimiento me habían transformado a mí, yo visualizaba que había muchas personas allá afuera que también, ¿sabes? Yo quería que conocieran también ese mundo que yo estaba viendo, que escucharan esas voces. Entonces, entre mentores, entre libros y entre esas voces, me empezaban a impulsar. Poco a poco, después me encargaron la capacitación de mi plaza, la capacitación a ventas, la capacitación comercial, que Oye, ahí es. Rubí, y ahí, disculpa que te interrumpa, pero ahí, ¿seguías estando en tu pueblo o ya habías salido de tu Sí, pueblo? no, 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 no. Yo salí de mi pueblo hasta que Movistar me trajo a Monterrey. O sea, a mí Ok. me trajo Movistar a Monterrey porque yo empecé capacitando en Ciudad Juárez y luego me pasaron Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango y Torreón. Y luego, posteriormente, llevé toda la campaña comercial de mi zona. Fue muy, muy buena en ventas y ahí es donde me ofrecen venirme a Monterrey en el corporativo, llevando junto con otro compañero la zona norte. Entonces, ahí prácticamente toda mi carrera, yo estudié relaciones internacionales en la UACH, pero realmente pues nunca ejercí porque la misma vida me fue llevando a la parte comercial, ¿no? Sin embargo, seguimos, no había cursos de ventas, o sea, nosotros creábamos los cursos de ventas de acuerdo a lo que aprendíamos en la calle. O sea, antes no había redes, entonces era salte a la calle a volantear, ¿no? Antes era el volanteo, o nos subían arriba de una camioneta y nos llevaban y allá nos dejaban en la calle y luego iban por nosotros, así era antes. Entonces, fui creciendo. Aquí después en Torreón tuve la oportunidad de conocer a John Grinder, justamente. No, no sabía yo quién era John Grinder, pero a mí ya me apasionaba el tema de la transformación, el tema del desarrollo personal, el tema del entrenamiento, saber que había nuevas formas de pensar, romper con todos los paradigmas y las creencias con las que yo había sido criada, ¿no? De tú no puedes esto, tú naciste para hacer esto. Y esas creencias son muy, muy, muy arraigadas. Entonces,
de alguna forma emprendí mi camino, yo de verdad todo mi sueldo se iba para pagar las certificaciones, porque tú sabes que una certificación no está Sí. en $1,000, ¿verdad? O sea, no bajas una certificación de $3,000, pero en aquel entonces no había más opciones. Así que ahorré todo, empecé a entrenarme con John Grinder, tomé la primera certificación, me quedaba apenas con lo de la renta y comía lo que tenía que comer y no, ni se te antoje nada más porque ni olvídate de zapatos, olvídate de ropa, nada. Todo se iba para una certificación. Creo que eso me ayudó mucho porque a las certificaciones iban muchos directores, dueños de empresa, iba gente muy importante, iba gente de mucho dinero, pero muchas personas no aprovechaban al 100% las certificaciones. Yo creo que a mí el hambre, sabes, el que todo estaba, el que yo había puesto todo ahí, yo creo que eso hacía que yo me comiera las certificaciones y que las practicara y las aterrizara y Oye, todo. Y de Rubí, ahí, bueno, sí, disculpa, pero a ver, aquí hay un dato muy interesante porque de alguna manera el machismo pues ha estado en México involucrado de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo fue que, porque ahorita ya nos platicaste desde que estabas pues en la adolescencia hasta ya dirigir un parte del corporativo en Movistar, pero un punto importante que me gustaría que igual nos externaras, que a lo mejor hoy en día ya no es tan fuerte, pero no, yo creo que sí sigue siendo en muchos lados. ¿Cómo le hiciste para salir de ese cascarón de que las mujeres son para una cosa en específico? Digo, porque ahorita hablas que ya estuviste con John Grinder y había puros hombres, me imagino que en su mayoría puros hombres, pero ¿cómo fue que tú pudiste desarrollar la habilidad de romper ese cascarón, de enfrentar esa adversidad de que las mujeres son para la casa y los hombres ya son para otra cosa? Pero ¿qué fue lo que hiciste tú? Bueno, no solamente era la parte de ser mujer, sino además ser joven. Yo tenía 26 años. Entonces, a muchas personas no solamente les puede molestar que sea mujer, sino además les molestaba sobre todo que yo era jovencita. Entonces, Ok. siempre está esta parte de, ¿y tú qué me vas a venir a enseñar a mí? ¿Y tú qué me vas a venir a enseñar a mí, no? Pero fíjate que yo creo que algo que a mí me ayudó mucho es que siempre he tenido también esta parte de carácter, no me refiero a carácter fuerte de ser como tipo mandona, pero sí, como siempre he sido muy exploradora, siento que eso me ha facilitado mucho el dirigir mi autoridad. Creo que de alguna u otra forma he podido agarrar esa parte de autoridad, de yo sé esto, yo lo practico, yo lo domino y también me he acercado, porque sí es muy importante, me he acercado a autoridades, porque la verdad es que sí, el estar cerca de una autoridad o que alguien te dé autoridad, a veces sí la necesitamos, sobre todo cuando eres mujer. O sea, sí necesitamos, entre hombres es diferente porque se recomiendan y todo, pero cuando una mujer siempre sí se beneficia mucho si hay una autoridad más alta que le avale. Entonces, algo, por ejemplo, que a mí me ayudaba cuando estaba en Movistar era que mis jefes me daban mucho soporte. He tenido soporte de liderazgo y por eso yo siempre, no sabes cómo apoyo el liderazgo dentro de las empresas. No tienen, yo siento que mucho de lo que soy es gracias a los líderes que tuve. De hecho, yo a mis jefes les digo que son mis ángeles de la guarda, siempre lo van a hacer porque me acompañaron, me cobijaron en el trayecto, me defendieron muchas veces de otras personas, de otras intenciones. Ellos me estaban siempre protegiendo. Entonces, me estaban apadrinando, me promovieron, o sea, todos los liderazgos los tuvieron conmigo. Y justamente eso es algo que yo quiero promover también dentro de las empresas, porque eso como mujer, no solamente como ser humano, sino como mujer es sumamente importante. El que haya alguna autoridad, y yo en lo personal, Jaime, te puedo decir que tengo muchas autoridades, por ejemplo, en el caso tuyo, yo siempre que haya alguien que sabe, alguien que es líder, alguien que yo admiro, para mí es una autoridad. Yo tengo esta parte de honrar el liderazgo. Siempre, para mí es una ley. Honro el liderazgo de mis clientes, honro el liderazgo de mis colegas, honro el liderazgo de las personas que contribuyen a los demás. Yo me quito siempre el sombrero. Para mí es regla, jamás me pongo sobre alguien
Siempre estoy en esta parte de yo aprendo, son mis maestros, son mentores que vienen a mi vida. Y entonces eso de alguna forma me ayuda para tener el liderazgo de alguien más cobijándome y apoyándome y abriéndome espacio, porque sí es un tema el ser mujer y ser mujer, ser joven. Y aparte ser mujer, ser joven en un área donde la mayoría son hombres y el mercado de coaching es de hombres. Entonces, sí hay que tener un carácter, sí hay que manejar autoridad, sí hay que trabajar identidad y sí hay que tener mucha decisión y mucha persistencia, pero yo creo que en mi caso el hambre fue determinante, porque sí llegó un momento en el que yo decía, nadie se va a meter con lo que yo quiero, yo quiero esto. Y me ha costado dejar a mi familia, me ha costado dejar mi tierra, me ha costado dejar mis raíces para lograrlo. Entonces, sí, estoy dispuesta a luchar y agarrar carrera, ¿verdad? Y decir, de tomar mi lugar y de saber que también, así como yo puedo abrir lugar para mí, hay lugar para muchas mujeres también, ¿sabes? Tenemos que tomar esa autoridad. Y pues bueno, también el hecho de que he invertido mucho, te digo, he estado con John Grinder, he estado con Michael Carroll de la NLP Academy de Londres, que ahora es representante de John Grinder. Yo lo traje a Monterrey en 2 ocasiones. O sea, yo también he hecho muchas cosas que mucha gente no se atreve a hacer. Ese es un punto importante. Yo he Y hecho muchas. creo que ahí bueno, a lo que estoy entendiéndote, aquí es donde va el punto muy fuerte del que tú has podido sobresalir, porque, bueno, ahorita tú estás actualmente o fuertemente trabajando en Monterrey y toda la parte norte, ¿no? Y bueno, nosotros estamos más enfocados en la parte del centro, pero sí veo que hay más competencia, hay más competitividad en la parte del norte. Entonces, el que tú prácticamente tienes que hacer disrupción todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, para poder estar que te vean. Sí, de hecho, una de mis metáforas que yo uso para mí misma es ser un rompehielos. O sea, yo me considero ser un rompehielos, me considero que estoy haciendo cosas que ahorita ya es más común, pero yo como mujer empecé armando eventos que realmente nadie se atrevía a hacer. O sea, trayendo a alguien que nadie conoce en México, vendiendo cuando no había las redes sociales y de hecho sin los conocimientos de marketing digital, porque antes no había tanto de redes, apenas era nuevo. Y siempre me ha arriesgado a hacer cosas que generalmente se supondría que son para alguien que sabe de eso. Entonces yo siempre he estado en esta parte de, bueno, ¿y por qué yo no? Bueno, ¿y por qué esto no? Y bueno, ¿y por qué no? Y es lo que yo trato de enseñar, no solamente a otras mujeres, sino también a muchos emprendedores, que tienes que atreverte a hacer lo que nadie está haciendo, Jaime. Y eso nos da un pavor. Sí hay mucho que se pone en juego y yo te puedo decir que hice y emprendí muchas cosas que eran nuevas, muchas las emprendí sola, sin apoyo, sin ayuda, porque también cuando haces cosas locas, no la gente no te apoya, o sea, ¿sabes? O sea, la gente no te va a apoyar si tú decides hacer algo loco, son muy raros. Entonces, yo decidí hacer muchas cosas locas. Yo empecé a invertir mi dinero en irme a estudiar también con Robert Dills de la NLP University de Los Ángeles. Tengo, no sé, 5 o 6 seminarios con él. Con Tony Robbins también. De hecho, en el 2016 me llevé a 10 empresarios conmigo también a ver a Tony Robbins, porque es como esta hambre de decirle a los demás, quiero que vean lo que yo he visto. ¿Sabes? Yo he visto esto, yo sé que existe esto y quiero que los demás también lo vean. Entonces yo me considero en sí, creo que mi misión metafóricamente es ser como una escalera, como un canal, como un transportador, ¿sabes? Un elevador, alguien que lleva a las personas de un lugar a otro. Okay. Un Y muchas, acompañamiento prácticamente. sí, exacto. Mira, tú estás aquí y te voy a llevar a este lugar. Porque en muchas ocasiones también están los cuestionamientos de, bueno, y tú si te dedicas al coaching, ¿por qué tú no tienes
tus empresas, por qué tú no tienes esto, por qué tú no X o Y, por qué tú no esto y lo otro. Yo digo, yo creo que cada quien tiene que identificar cuál es su pasión, como lo vimos en el seminario que estuvimos juntos. Tienes que identificar tu misión, tu propósito y tu llamado. Y yo tengo muy, muy claro cuál es mi llamado. Y mi llamado es llevar la transformación a muchas personas y ese mismo llamado me ha hecho hacer también en mi canal de YouTube mi contenido digital y mi academia digital también que empecé en el 2023, en el 2022 con muchos desafíos porque yo no sabía nada de marketing digital. Nada, 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 nada. Y yo tuve que aprender a hacer absolutamente todo para poder realizar mi academia digital. Yo sé que hay muchos expertos, yo sé que hay muchas personas especializadas en eso, pero hay que ser realistas y es que no toda la gente tiene acceso a esa información. Sí, 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 sí. O muchas veces contratas cursos que a lo mejor no son lo que no son Lo que tú exactamente esperabas. lo que tú esperabas, porque también eso es un tema. Yo he invertido en muchos cursos que realmente no me han ofrecido la carnita y, y fui entre estudiar muchas cosas. Soy mucho autodidacta y promuevo que la gente aprenda a autoentrenarse, autoaprender, autoenseñarse. No esta parte de decir, bueno, no lo hago porque no sé. Aprende, alguien está enseñando cómo hacerlo. Entonces, el encontrar a las personas claves de las cuales he aprendido para mí ha sido importante. Superar muchos miedos. Yo por eso digo, a ver, si yo no me enfrento a superar miedos, ¿cómo le puedo ayudar a las demás personas a superarlos si yo no he pasado por ahí, si no he estado en esta disyuntiva de qué voy a hacer y ahora cómo saco esto adelante? Entonces, esta experiencia, todas estas experiencias me han ayudado mucho para entender a los emprendedores, para entender a los empresarios también y promover esta mentalidad de liderazgo de la que justamente yo aprendí y que yo digo, es que sería increíble que más y más empresas, imagínate que hubiera, que así como yo, que digo, wow, yo he crecido gracias a estos jefes que yo he tenido durante todo este trayecto, pues imagínate que las personas que estuvieran laborando contigo, si algún día no estuvieran o mientras están contigo, digan, gracias a Jaime yo he crecido, gracias a Jaime que fue mi líder, que fue mi jefe, yo ahora estoy donde estoy, ¿verdad? Creo que eso sería diferente. Y te cuento rápido una metáfora que probablemente la recordarás si se las conté la vez anterior en el seminario, y es que en una ocasión había un pueblo en el que había un concurso de la siembra de maíz. Entonces había un granjero que siempre ganaba el primer lugar en el mejor maíz, siempre, todos los años. Y entonces le preguntaron en una ocasión un reportero que le hizo una entrevista, le dice, "Oye, ¿cómo usted le hace para ganar siempre el primer lugar?" Y el granjero le dice, ah, pues muy fácil, selecciono mi mejor semilla y yo siembro la mitad en el campo de mi vecino y la mitad en el mío. Y entonces le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo usted va y siembra el mejor maíz en el campo de su vecino? Dice, sí, porque cuando hace viento, el viento se trae su semilla a mi campo. Ah, no, no, la veo de otra manera ahorita cuando que la volví a escuchar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hace viento, la semilla, si la semilla del vecino está mala o de baja calidad o está Te va a contaminada, caer a ti. me va a caer a mí y me va a contaminar también a mi campo, ¿no? A mi cosecha. Entonces, imagínate que todos pensáramos como ese granjero, ¿no? Oye, pues yo quiero desarrollar a la mejor gente, porque probablemente mi gente, si se va a otro campo el día de mañana, pues que se vaya haciendo lo mejor y que digan, wow, esta persona trabajó con Jaime, es garantía de calidad Ok. y Oye, viceversa. Cindy, y en ese mismo enfoque que estamos hablando ahorita, ¿por qué la PNL? Bueno, ¿por qué la PNL? Y a los que están viendo el podcast, se lo están escuchando, que no saben qué es la PNL, que nos des como una pequeña explicación, pero por qué tu enfoque actualmente es el PNL?
Mira, a mí, yo me enamoré mucho de la programación neurolingüística. Primero que nada voy a aclarar, porque probablemente haya personas que se identifiquen conmigo, pero yo de alguna forma tengo, por así decirlo, un poco de déficit de atención Ok. y se me complica un poquito aprender cosas que son muy robustas. Entonces, yo creo que así como existe la PNL, que es una metodología o modelos de aprendizaje, habrá muchas otras. Yo no digo que la PNL sea la única, ¿sí? Parto de ahí. Pero para mí la programación neurolingüística fue más fácil porque yo he estudiado muchas cosas, pero sigue siendo para mí la programación neurolingüística más fácil de aplicar, más fácil de aprender, más fácil de integrarla, más fácil de practicarla cuando como, mientras manejo, antes de cualquier momento, antes de dormir, mientras me baño, la puedo aplicar en todas partes. Y muchas de las otras metodologías que yo he aprendido requieren que los hagas, son o muy robustas o muy complejas y a veces requieren que las hagas en cierto momento, ¿sabes? Entonces, yo como vendedora, que he sido, los que son vendedores me conocen, andas todo el día en la calle, eres el vendedor estrella, ¿sabes? Manejas de un aeropuerto a un parque industrial y luego al otro y luego al otro. Y a veces el tiempo, no tenemos tanto tiempo para sentarnos a meditar, ¿sabes? Para sentarte a practicar algo. Entonces yo necesitaba encontrar algo que fuera práctico para mí y práctico para mis clientes también. Entonces, de ahí parto, ¿no? Que a mí la PNL me facilitó el aprendizaje porque necesito algo que sea sencillo, práctico, fácil de aplicar y que me pueda dar resultados. Entonces yo empecé, primero, PNL yo lo empecé a estudiar porque me intrigaba mucho en aquel entonces cómo funcionaba la mente. O sea, yo, sabes, yo tenía esa hambre de decir cómo funciona nuestro cerebro, cómo me puedo programar para salir y conseguir lo que yo quiero, ¿no? Segundo, porque yo lo aprendí realmente para enfocarlo a mi desempeño en ventas. No pensaba dedicarme a esto. O sea, yo realmente, como siempre he estado en el ramo comercial, dije, yo necesito vender más. Para mí siempre está esta parte de dinero, ¿no? Yo quiero, a mí dime cómo ganar dinero y yo voy a hacer lo que sea para ganar dinero. Entonces, cuando aprendí PNL, realmente lo aprendí para aplicarlo a ventas, a mi desempeño como vendedora. Entonces, mis inicios fueron PNL comercialmente. Pero ya con la experiencia, muchas personas o de los mismos directivos que yo conocí en las certificaciones me empezaron a pedir ayuda. Oye, ¿cómo estás haciendo la PNL? ¿Cómo lo puedo aplicar aquí a mi empresa? Y yo al principio les ayudaba sin fines comerciales, por el hecho de practicar, ¿sabes? Ah, pues mira, yo lo hago así, tú lo puedes implementar así, hasta que fui aprendiendo, como ahora sí que sin querer queriendo, fui aprendiendo, fui haciendo horas vuelo, daba conferencias, por así decirlo, pláticas con equipos, y hasta que mi maestro John Grinder en la última certificación fue cuando él ya me dijo, ¿estás cobrando? Le digo, no, no estoy cobrando. Me dice, pues ya tiene que usted que empezar a cobrar. Y yo, ok, voy a empezar a cobrar. ¿Y cuánto se cobra? Entonces, fue él realmente el que me obligó a cobrar y me dijo algo muy importante. Me dijo, deje de estar prostituyendo la programación neurolingüística. Y yo, ¿cómo que deje? Sí, me dice, porque no lo ande regalando, ¿no? De alguna forma me dijo. Entonces, de ahí yo empecé a usar yo estuve como asesor financiero posteriormente y usaba, mis clientes eran directivos, ingenieros, y yo empecé a usar las técnicas de PNL para cerrar más ventas, para ser más productiva y empecé a posicionarme dentro del rank de la empresa. Ujú. Entonces me gané todas las convenciones, tuve mucho crecimiento, muchísimos ingresos. Entonces yo ya la tenía probada, comprobada que funcionaba. O sea, ya era para mí un hecho, esto funciona, ¿no? Así que ya fue ahí, a partir del 2010, cuando yo dije, necesito y quiero empezar a desarrollarme en esta parte
pero no tenía idea específicamente cómo. Entonces fue un trayecto ahí de aprendizaje, aprendizaje, caerme. Obviamente, ten en cuenta que estaba en Monterrey y no conocía, no tenía estas relaciones, por así decirlo, clave para expandirme en Monterrey. O sea, yo estoy sola aquí. Entonces es también distinto porque aquí, por ejemplo, sí se maneja mucho de quién eres conocida, quién te recomienda, si eres, de qué familia vienes, si tienes, de El quién es tu apellido. papá. Sí, la verdad, o sea, la verdad es que así es mucho aquí. Aquí es el hijo de fulano, el hijo de sutano, el hijo de mengano, ¿no? Y en una ocasión incluso un cliente me dijo, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿de quién eres hija, no? Le digo, pues no, pues yo no soy hija de nadie, pero, ¿sabes? Yo siempre, muchas veces me preguntaban eso. Entonces, sí es distinto a tratar de abrirte camino cuando estás en un lugar en el que no es tu zona y en la que no tienes relaciones y no conoces a más personas. Entonces fue todavía hay otro desafío, lo he ido pasando y pues bueno, ahora ya tengo más contactos. Entonces decidí ahí fue donde traje a Michael después, te digo, y Michael fue el que me impulsó a dar cursos, porque igual te digo, no era todavía, yo estuve haciendo otros negocios y otros proyectos y de alguna manera inconscientemente no queriendo dedicarme a esto, pero Michael fue quien ya me dijo, ya tienes las horas, vuelo, ya necesitas empezar a dar cursos. Él incluso me impulsó a dar una parte de la certificación. Él Ok, me impulsó, me dijo, me engañó prácticamente porque me dijo, la certificación es de tantos días, 10 días, y usted va a dar los primeros tantos días. Yo voy a llegar hasta el tercer día. No me haga esto, no me haga esto. O sea, sabes, siempre ha habido como que me han aventado al ruedo y ahí fue, me aventó al ruedo y así fue como comencé con los cursos de programación neurolingüística. Primero al público, muy poco empresas, pero ya poco a poco he estado también dentro de las empresas. perfecto. Oyes, y ahorita ahondando un poquito más porque hay gente que, bueno, a mí también me lo han preguntado como en días pasados, estamos en julio del 2023, si esto se ve en un año alguien lo ve, pero en junio del 2023 me tocó estar en, en un intercambio, en una hermandad entre México e Italia y pues la verdad sí, sí es muy padre porque llegas a pararte en escenarios donde wow, ¿no? Despuntas de una manera diferente. Hay gente que me preguntaba, Jaime, ¿cómo le hiciste? Le digo, es que no hay una respuesta concreta. O sea, cuando me preguntaron eso, yo volteo a ver desde los 21 años que me dedico a esto, que trabajo, que digo, pues es que es una vida completa. O sea, ya es simplemente sacar lo que tú cosechaste, ¿no? Ya realmente es la siembra de lo que tú estás haciendo por años. Y en ese enfoque, Rubí, tú que saliste de un pueblo, de bajos recursos, como tú lo mencionaste, con muchos retos, pero ¿qué le recomiendas al auditorio, a la gente que está escuchando, viendo, cómo realmente llegar a un lugar que no te conocen y abrir mercado? ¿De qué manera el paso uno, 2, 3 o qué tips nos puedes dar para cuando vas a un lugar que exactamente es totalmente desconocido, pero que dices, aquí voy a generar un negocio? ¿Qué nos dirías? Bueno, primero, igual vuelvo a lo mismo, es la parte pues tienes que tener un sueño, tienes que tener un hambre, necesitas tener una ambición. Es una alineación. Ahora, obviamente, en aquel entonces no lo entendía como tal, pero hoy ya con más conocimiento ya me queda más claro Sí. justamente de qué es lo que me había movido en aquel entonces. Y era esta parte de decir, yo veo en Monterrey que es una ciudad de mucho progreso, de muchos negocios, de muchas empresas, y yo veía esas oportunidades. No me había Yo creo que vi más grande las oportunidades y vi muy poco las limitantes. Ya. Luego ya fui viendo las limitantes porque también ese es un tema que yo tengo, ¿no? Suelo puede ser bueno, puede ser malo para algunos. En mi código genético, que me hice un estudio de código genético y dice que tengo el gen del guerrero. Y el gen del guerrero es que tenemos, por así decirlo, de alguna forma,
nuestro miedo al riesgo suele disminuirse. Puede ser bueno para algunas cosas, pero no tanto para otras porque nos metemos en muchas cosas, ¿sabes? O sea, siempre estamos de ahora qué y aquí qué. Y a veces, pues obviamente también el riesgo es de perder, pero también es de ganar. Entonces, yo siento que algo que a mí me movió primero es que me enamoré de Monterrey. O sea, me encantó Monterrey. Obviamente, me encanta la naturaleza y Ciudad Juárez es muy desértico. Entonces yo amaba la naturaleza, me enamoré. De entrada, como que tuve esa visión. Aquí es donde viene la importancia de tener una visión. Yo creo que si no hay una visión y una ambición, definitivamente vas a batallar más, porque la visión y la ambición te van a capacitar. Yo siempre les digo en mis cursos que la visión te capacita. La visión te genera los comportamientos y los hábitos y las acciones y los pensamientos y las emociones. O sea, la visión es parte justamente de la programación, ¿no? Entonces, la misma visión, visualizar qué es lo que quieres, dónde vas a querer vivir, cómo quieres vivir, qué quieres poner al mundo. Yo vi todo eso aquí. Entonces, soy muy terca, soy muy insistente y muy persistente. Y eso también yo lo reconozco y yo siempre lo digo porque muchas veces, a veces tenemos una idea errónea de que la programación neurolingüística es manipular o mentir o mentirnos en cierta forma, sí. Pero también la programación neurolingüística nos ayuda a reconocer y aceptar y trabajar con eso que tengo, ¿sabes? Porque, oye, está bien, esta es mi área de oportunidad, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la puedo capitalizar? Y yo entiendo que desde reconocer cuáles eran mis limitantes y transformarlas, yo creo que ese es el desafío, reconocer tus limitantes y transformarlas, generar, aceptar el desafío y decir qué necesito para que esto sea diferente y para lograr mis objetivos. Entonces decidí quedarme, empoderarme obviamente constantemente, pero sobre todo lo más importante es creer en ti, creer en lo que estás haciendo, creer en tus clientes, porque también yo creo en que hay personas allá afuera que quieren transformar su vida, que quieren salir de donde están, que quieren vivir mejor, ¿sabes? Quiero creer en eso, porque si yo no lo creyera, pues no tendría clientes. Exacto. Entonces, Oye, cre- Ruby, y con esto mismo que estamos aquí trabajando, ay, permítanme todos que tengo aquí a mi niña a un ladito. sí, sí está bien. A ver, Primera vez ah, que me pasa en un podcast. no, está muy bien, está muy bien. Oye, Ruby, y aquí hay un tema muy importante que me gustaría que nos lo comentaras a todas las personas que estamos en el mundo empresarial, de negocios, de emprendedurismo. ¿La PNL en qué grado ayuda a una salud mental para tú como dirigente de un negocio o dirigente de un equipo, de una cuadrilla? ¿Qué tanto ayuda la PNL para la salud mental? Mira, qué bueno que me preguntas esto porque justamente hice una observación ahorita que me comentaste acerca de tu trayectoria y todo el tiempo que tú has estado creando esto, ¿no? Y me recordó mucho a una frase de que hay personas que quieren cosechar frutos de árboles que nunca han sembrado. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, Hay sí, personas que quieren recoger frutos de árboles que no han sembrado. Y tú comentaste justamente, yo tengo mucho tiempo construyendo esto, ¿cierto? sí. Bueno, lo que hace justamente la programación neurolingüística es crear que el mundo externo que tú quieres crear, lo que tú quieras que suceda afuera de ti, hacer que primero suceda adentro de ti. Porque al final de cuentas, los resultados que tenemos son el reflejo de nuestro mundo interno, la manera en que aprendimos el mundo. Eso es programación neurolingüística. Cómo nosotros aprendimos el mundo, cómo aprendimos la experiencia y cómo creamos nuestro modelo interno del mundo. Si tu modelo interno del mundo está empobrecido,
no me refiero, cuando digo empobrecido o enriquecido, no me refiero a temas de dinero, me refiero a opciones. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene un mundo, un modelo interno del mundo empobrecido, es un mundo limitado, es un mundo en el que no hay otra manera de actuar porque así fue como lo aprendí. ¿Has escuchado personas que dicen, así crecí, así nací, así me funciona, así ha funcionado siempre? Y en las empresas, tú sabes que eso pasa mucho, ¿no? Aprendemos una manera de que nos funcione, pero no siempre es la manera más ecológica. A mí me gusta mucho usar la palabra ecología y mis maestros también lo usan. Ecología significa que algo que va conforme a tus valores inconscientes, algo que va conforme a tu bienestar. Entonces, puede que haya cosas que te funcionen, pero no significa que sean ecológicas. Puede que haya cosas, puede que haya formas que te funcionen de hacer dinero, de hacer negocios, pero no significa que sea la forma más saludable, ni la más sana, ni la más ecológica a largo plazo, ¿ok? Entonces, ahorita voy a ese punto, pero de entrada, la programación neurolingüística es cómo aprendo el mundo, la experiencia que yo creo del mundo, cómo la filtro. El filtro es, lo voy a explicar obviamente brevemente, ¿verdad? No me voy a meter a tecnicismos ni profundo, porque el objetivo es darle a las personas algo entendible, ¿ok? No, yo sé que saldrá alguien que diga, no, es que no es así. A ver, es algo para que la gente lo entienda. Sí, El, sí, el sí. que ya es experto, pero queremos que la PNL sea entendible. Entonces, el inconsciente cuando genera la experiencia dice, ¿es útil o no? Generalmente usamos la palabra bueno o malo, pero en PNL no hay bueno o malo, es generativo, es útil o no me es útil. El inconsciente va a guardar una experiencia de niño cuando te quemaste con fuego, aunque no haya sido agradable, pero la guarda porque verdad que es útil. Sí. Obviamente la va a guardar porque te va a proteger de que el día de mañana no te vuelvas a quemar. Si te caíste, te lastimaste, te dolió, la va a guardar porque quiere que no lo vuelvas a repetir en el futuro. Entonces, guarda muchos programas de protección para que no los vuelvas a repetir en el futuro. Entonces, muchas ocasiones, nuestro inconsciente, por así decirlo, hace estos filtros. ¿Es útil o no es útil? Si es útil, lo guardo. Si no es útil, lo pongo ahí en el fondo. Una vez que ya se filtra, entonces le generamos un significado. Me gusta, no me gusta, es agradable para mí, es bueno para mí. Le damos un significado a esa experiencia. Hay personas que pueden haber vivido una experiencia traumática, sin embargo, hay quienes le van a dar un significado de dolor y alguien va a transformar ese significado en algo que contribuye a su vida por alguna razón. Me sucedió y ahora yo uso esto para ayudar. Entonces, ves cómo hay personas que cambian el significado. Entonces, de hecho, uno de mis maestros aprendió esta frase también que dice, uno de los secretos de la gente exitosa, de los millonarios, es que aprenden a transformar sus significados Ok. y le dan y transforman la pérdida en ganancia. No Es significa decir, que, lo que te sucede depende cómo tú lo filtres, lo entiendas y lo utilices en un futuro para tomar decisiones. exacto. Y aquí es muy importante el factor pérdida o ganancia. Entonces, entre más vemos las cosas como pérdida, más vamos a tener pérdida, porque hacia donde va nuestra atención, eso es lo que sucede. Entre más lo pongamos como ganancia, más vamos a crecer. Entonces, entre más rápido aprendas y más, porque aparte también te voy a decir una cosa, entre más cosas vivamos, mucha gente tiene miedo a vivir experiencias, pero las experiencias es justamente lo que nos enriquece, porque las experiencias nos generan recursos internos, nos generan nuevas formas de reaccionar. Cuando una persona se limita en sus experiencias del mundo, crece limitada porque todo le va a dar miedo. Siempre voy a tener miedo a hacer X, voy a tener miedo a hacer Y, voy a tener miedo acá porque voy a tener pocas formas de responder al mundo. Las experiencias nos dejan este significado y al mismo tiempo esta lingüística. Este proceso nos lleva a los comportamientos que tenemos, qué voy a hacer o qué no voy a hacer,
qué hábitos tengo, qué acciones tomo, qué decisiones, qué pensamientos, qué emociones. Y otro punto importante que yo siempre les digo es que la programación neurolingüística, Jaime, no está solamente en la mente, como la mayoría en el mundo lo cree. Yo lo O lo creía así enseñamos hasta o lo este aprendemos. momento, ¿eh? Yo así No, lo creía. la mayor programación neurolingüística está en el cuerpo. Ok. Y es algo que yo les enseño en mis cursos. Programa primero tu cuerpo, Un porque ejemplo que nos puedas dar, Ruby, en ese sentido. por ejemplo, vamos a suponer, cuando tú estás emocionado, ¿no? Por eso en el seminario que Ya. trabajamos juntos la vez pasada, trabajamos la parte de la pasión, del propósito, porque la programación somática es más importante. Cuando tú tienes adrenalina, ¿dónde lo sientes? ¿En tu cabeza o en tu cuerpo? En el cuerpo. En tu cuerpo. Ok. Cuando estás enamorado, ¿verdad? De tu esposa, que estás enamorado, pero ¿te acuerdas cuando eran novios y no podías aguantar sin verla? ¿Dónde sentías eso? ¿En tu cabeza o en tu cuerpo? En el cuerpo. En los Sí, 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 pensamientos, la también. mente y el cuerpo están conectados. La mente me ayuda a tener el pensamiento, a tener la imagen, a tener acceso a los audios, a escuchar, pero en realidad toda la demás programación, la kinestesia, la bioquímica que se genera está en el cuerpo, en todo mi sistema nervioso. Por eso muchas personas pueden llegar a enfermar por lo que piensan, por lo que Ok. ven. ¿Sí? Si una persona. Es como se decía coloquialmente, no sé si allá en Monterrey, que cuando alguien se enamoraba decía, si sientes mariposas en el estómago, o sea, es eso. El lenguaje no verbal. Por eso el consciente representa el 5% más menos, ¿verdad? Sí. 97.5555. 95.5. 95, el 5% es tu consciente, lo que tú puedes controlar, pero el 95% es tu inconsciente. Es lo que no puedes controlar, es de lo que no tienes ni idea qué pasa dentro de ti. Inclusive, por ejemplo, la gente suele tener éxito y no sabe cómo lo hizo. Ellos creen que saben cómo lo hicieron, pero realmente nadie sabe cómo lo hizo. Si yo te pregunto a ti cómo hiciste para tener éxito, tú me vas a decir tus razones conscientes, pero en realidad muchas veces ni tú mismo vas a saber cómo hiciste para tener éxito, porque está en tu inconsciente. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística, lo que hicieron John Grinder y Richard Bandler, es que decodificaron los patrones de comportamiento de la gente exitosa, no lo que la gente dijo que hizo para hacer éxito, sino lo que la gente hizo, sintió, cómo trabaja su programación para ser exitosos. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, sí, ahí sí. es donde nace la programación neurolingüística. Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que haces. Y ellos dicen, ¿no? Presta más atención a lo que la gente hace que lo que la gente dice. Y de ahí viene el lenguaje no verbal. Nosotros realmente nos comunicamos más con nuestro cuerpo, no con nuestra mente ni con nuestra boca, no tanto, con tu cuerpo. Tu cuerpo se comunica como en una dimensión más rápido antes que hables. Así realmente nos comunicamos. La comunicación inconsciente es más poderosa. Entonces, algo que hacemos en programación neurolingüística o que yo les enseño es porque también esta es otra cosa, la manera en cómo tú te comuniques con los demás es proporcional a tu manera en cómo te comunicas contigo mismo. Ya, ok. Eso Entonces, está bueno. sí, Ese claro, dato está muy bueno. dime cómo le hablas a los demás, te voy a decir cómo te hablas a ti, dime cómo te relacionas con los demás y es el espejo de cómo te relacionas contigo mismo. Entonces, no solamente hablamos de una comunicación hacia afuera, sino primero cómo te comunicas hacia adentro. Eso es parte con lo que yo empiezo, enseñarle a la gente a que aprenda cómo aprende su inconsciente, cómo se comunica, que aprenda primero a cambiar su comunicación hacia adentro, que aprenda primero a generar opciones internas. Si tu mundo afuera está limitado, es porque tu mundo interno está limitado.
Si tu mundo afuera está con opciones y oportunidades, es porque adentro las generas. Entonces, yo lo que voy a ayudar a través de las técnicas de PNL es a crear el mundo que tú quieres primero adentro de ti para que entonces se manifieste afuera de ti. ¿Me explico? Sí, 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 totalmente. Y muchas personas me dicen cuando estamos trabajando con clientes, no, es que esto es imposible, eso no se puede, eso jamás, esto es totalmente, olvídate de eso, esto no se puede, eso es imposible, ¿cierto? Y yo les digo, ciertamente es imposible desde la persona que eres en este momento. Hay Ya. muchas cosas que para mí en este momento son imposibles, ciertamente. Yo no voy a decir que no, pero vamos a crear al Jaime para el que sí es posible, Ya. a crear esa versión de ti para la que sí es posible, Es, ¿cuál es es el como, Jaime? es como crear un avatar, por así decirlo. De hecho, se cuenta que, fíjate, hay gente que a mí me ha dicho, y tengo mucho contenido en mi canal de YouTube acerca de eso, porque hay gente que me dice, no, la programación eso es falso, eso es un fraude, eso no existe, eso no funciona, eso es mentira. Y yo lo que les digo es, ciertamente, la programación neurolingüística no existe, no es real. Y no lo digo yo, lo dice John Grinder, el mismo John Grinder y Richard Bandler lo dicen en su libro de Sapos a Príncipes. Así comienzan, los primeros párrafos comienzan. No queremos ofrecer al mundo algo que sea real, queremos ofrecer algo que sea útil. Ok. ¿Sí? Voy a utilizar técnicas y herramientas para crear un mundo. Ten en cuenta que el mundo que tú quieres afuera, Jaime, no existe todavía dentro de ti o se está construyendo. Tú estuviste, lo que se está manifestando hoy en tu vida, tú lo estuviste construyendo durante años. Sí. Por eso hoy se está manifestando. Pero imagínate que cuando tú estabas creando ese mundo interno, te hubieran dicho, esto es mentira, eso no existe. Pues claro que no existe afuera todavía, pero aquí sí. Entonces, afuera puede ser que ciertamente sea mentira, pero adentro es real. Y eso es lo que nosotros, eso es la visión. La visión es crear un mundo que todavía no existe. Y los grandes empresarios hacen eso. Walt Disney creó Disney primero adentro de él. De hecho, él murió antes de que Disney se viera totalmente manifestado. Y alguien dijo, pobrecito, porque se murió sin antes haber visto su obra, ¿no? Y alguien le comentó, no, te equivocas. Él lo vio primero adentro de él. Exacto. Y Wow, así fue Las Vegas. esto sí está espectacular. No lo había visto desde ese enfoque, pero está muy espectacular lo que comentas referente a la PNL, ¿no? Sí, entonces eso es crear un modelo interno enriquecido, con opciones, con recursos y también en el que las cosas son posibles, como sí, ahí es donde entra el coaching. Por eso yo me gusta mucho la PNL más el coaching, creo que van de la mano definitivamente. Y Y eso es justamente la parte de cómo vamos a crear ese ecosistema en el que sí va a ser posible lo que tú quieres que pase en tu vida, ¿no? Y hay muchas maneras que de hecho, primero, la PNL, es que la PNL es infinita, o sea, hay muchísima información, te lo podría explicar durante horas, pero iba avanzando. Ya vamos en una generación nueva de programación neurolingüística también. Pero cuando las personas quieren crear algo, muchas veces hay que ir a cambiar justamente primero ese modelo interno empobrecido, limitado, contracturado también, porque muchas veces está contracturado, distorsionado y pues sí, ahora sí que revuelto y sin orden. Haz de cuenta que es como entrar a una casa, sacar,
tirar, romper. Y ahí es también donde muchas personas tienen resistencias. La programación neurolingüística ayuda a las personas a identificar sus posibles resistencias y ayudarles a trabajar con esas resistencias, porque siempre va a haber las resistencias. Como por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando las empresas o los empresarios quieren crecer, algo les pasa, algo sucede, una enfermedad, un accidente, un problema dentro de la empresa. Casi te lo puedo decir. O la resistencia de los trabajadores también. Porque muchas empresas no crecen porque hay una resistencia colectiva. Yeah. Entonces, también hay que trabajar con las resistencias y ahí es donde, entre más grande sea la visión y la ambición, las resistencias se van a ir disminuyendo. Ahí es donde hablamos de crear algo que sea lo suficientemente seductor para que tú quieras cambiar. En la salud, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda soportar el estrés, que sea resiliente, que aguante? Porque tú sabes que el camino del emprendedor y del empresario muchas veces es muy solitario, porque vas a pasar por todos los infiernos habidos y por haber. Es un camino del héroe. De hecho, en uno de mis cursos les hablo del camino del guerrero o del héroe, en donde cuando tú aceptas tu llamado, pues lo primero es que vas a pasar unas resistencias. Todo lo que te va a decir, no lo hagas, tú no esto, tú no lo otro, para allá y para acá. Y después te vas a encontrar a todos los demonios. Esos demonios van a venir a metaforizar, por así decirlo, o hacer como avatares de todos los patrocinios negativos que tuviste a lo largo de tu vida. Van a venir a recordar por qué no eres capaz, por qué no puedes hacerlo, por qué tú no esto, por qué tú no lo otro. Y ahí es donde justamente entra la programación neurolingüística. Muchas personas se rinden en el camino porque los demonios, porque ellos se sienten o se ven tan chiquitos a sí mismos, tan limitados con su modelo interno limitado. Entonces ellos se ven tan pequeños y ven a los desafíos muy grandes, a los demonios muy grandes. Entonces lo que yo hago es crecer a las personas, crecerlos y incluso yo diría que más que crecerlos, la programación neurolingüística les ayuda a recobrar su identidad real, porque no es que seamos pequeños, somos grandes, pero fuimos contracturados, reducidos así, y nos convencimos de que éramos así de chiquitos. Entonces, siento que la PNL es así como romper el cascarón para que te expandas y entonces la gente recupere quién es realmente su diseño, se empodere, tenga recursos y pueda de esa forma, cuando tú creces, los demonios se hacen pequeños. Y ahí es cuando tú dices, oye, pero qué fácil fue esto. ¿Era tan fácil? Es fácil porque ahora eres Ya, grande. exactamente. Oye, Ruby, y en ese sentido, eh, cuando tú empiezas a cambiar, tu entorno también empieza a cambiar, ¿no? Por inercia, como la historia que nos platicábamos del granjero de maíz, ¿no? O sea, también a lo contrario también sucede, ¿no? Sí, claro, cambia tu entorno, cambian las personas, cambia tu perspectiva, cambias tú mismo. Inclusive muchas veces se empieza, tu cuerpo cambia, el cuerpo cambia. Yo lo he visto en mis cursos con mis clientes, mis alumnos, de verdad es bien increíble porque hay personas que a veces llegan con un dolor y salen sin el dolor y vaya, a ver, no estoy hablando de ningún tipo de estos de tipos milagros, no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestros límites y bloqueos están en el cuerpo. Entonces, muchas veces tu metabolismo, tu sistema nervioso puede estarse viendo afectado, obviamente por alguna programación somática que está por ahí. Lo trabajas, te desbloqueas, lo superas y entonces ese bloqueo que estaba en tu cuerpo desaparece, se trabaja, se quita y entonces muchas personas por fin pueden bajar de peso, por fin se les endereza una columna, por fin les deja de doler algo en su cuerpo, me explico.
porque justamente esa es la somatización. Ahora, vamos, ¿por qué no somatizar el éxito, Jaime? Sí, todo lo, exactamente, es decir, cómo darle la vuelta y hacer lo que sea exitoso, ¿no? Que te vaya bien, no que te vaya mal. Eso es justamente lo que hacemos, somatizar el éxito. Que tu cuerpo esté entrenado y preparado y programado y con todas las opciones habidas y por haber para tener éxito. Eso es lo que hace la gente de éxito. No lo hacen tanto con su mente, sino con su cuerpo. Saben provocar las emociones internas. Ahí es donde entra la inteligencia emocional. Ahí es donde entra el dominio del juego interno, porque también les enseño el juego interno en los negocios. Tú no puedes ganar una batalla afuera si no la ganas primero adentro. ¿Me explico? Si tú ganas la batalla interna, la vas a ganar afuera. Pero si el oponente te gana la batalla internamente, ya te ganó afuera. Sí, Ya pues, te ganó afuera. ya estás perdido Y prácticamente. ya, ya estás perdido. Entonces, eso es algo que yo también empiezo trabajando con los empresarios. Empiezo trabajando con eso, porque si tú ya entregaste tu negocio a las circunstancias, si ya lo entregaste a las situaciones, cualquiera que estés pasando, si ya lo entregaste, ya entregaste, ahora sí que ya le diste Y la aquí, victoria. aquí viene otro comentario muy común, muy coloquial, yo creo que de México, es decir, que cuando vas por el 100%, cuando vas por algo, el 50% ya lo tienes ganado porque te animas, pero lo que estoy entendiendo es, no nada más pienses el 50, o sea, piensa que ya tienes el 100 hecho, ¿no? Sí, claro, o sea, es que al final de cuentas, volvemos a lo mismo de lo que viene siendo el significado de ganancia o pérdida. ¿Qué tanto voy a ver si que estoy perdiendo? O sea, ¿cuál va a ser mi significado de ese 50% que estoy perdiendo? Por ejemplo, en Estados Unidos, los inversionistas ángel, por así decirlo, no le ponen dinero comúnmente a un emprendedurismo o emprendimiento que apenas va comenzando. ¿Por qué crees que no le ponen a alguien que apenas es su primer emprendimiento? Pues es que no ha generado la hambre necesaria, no sé, los movimientos necesarios. No ha fracasado, no ha fracasado. Cuando una persona ya tiene 2 o 3 fracasos, le ponen el dinero. ¿Por qué? Porque entre más fracasos tiene esa persona, ya está más cerca de tener éxito. Ok, Ya tiene el cómo no. Ahora sí, ya va por el cómo sí. el cómo sí. Entonces, una persona entre más fracasa, y fíjate, en programación neurolingüística hay un modelo que se llama POPS, el modelo POPS o el modelo TOTE, en español, en inglés. Es prueba, operación, prueba, salida. Y John Grinder dice, la programación neurolingüística en realidad es prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. No te funciona, eso es generar opciones. No me funciona así, como sí, no me funciona como sí, no me funciona como sí, pero estamos programados a que, no me salió a la primera, ya nunca más. No me salió de esta forma, ya nunca más. Y tenemos que crear la mentalidad de prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta y es que no nos enseñamos a ver, bueno, ¿cómo lo hice? ¿Por qué no salió? O sea, no tenemos ese pensamiento de evaluación. ¿Qué necesito cambiar? Y si lo hago de tal manera, entonces, ¿cómo si puedo tener esos resultados? O sea, yo siempre les digo, yo no les voy a enseñar algo así como que, una PNL mágica. No, les voy a enseñar a crear la mentalidad que les va a llevar al éxito, no una mentalidad mágica, sino cómo han hecho No, los no es demás. varita mágica, hay que trabajarle fuertemente y como dices tú, con diferentes herramientas, técnicas aplicadas en tu yo interior para poder evolucionar hacia afuera. Ok. Sí, yo no te digo que no te vas a encontrar pantanos en tu camino, te los Sí. vas a encontrar, pero la PNL te va a brindar un chaleco para que no te hundas, una balsa para que no te hundas, una cuerda para que te puedas jalar. Me explico, o sea, eso es la PNL, son las herramientas. Es como si te fueras los que se van al Everest.
¿no? Pues te puedes ir al Everest tú solo o te puedes ir con todo el equipo. Entonces, la programación neurolingüística no significa que no vas a pasar por pantanos, por lagos con tiburones, no, pero no es lo mismo a que vayas con todo el equipo. Oye, si ya sé que me va a suceder esto, qué herramientas voy a usar para cuando esto suceda? Y una vez que fui con Tony Robbins decía, uno de los errores que cometen los emprendedores es que suben y luego tienen alguna situación difícil y ahí se vuelven locos. Y luego otra vez suben un poquito y ahí se entretienen otra vez volviéndose locos en otra situación, ¿sabes? O sea, y lo que hacemos es que, dice, el emprendedor o el empresario visionario se adelanta. No es que sea negativo, es que se adelanta a las posibles amenazas y se prepara para las posibles amenazas. Ok, Y perfecto. nosotros no tenemos esa mentalidad. Sí, es diferente. Oye, Rubí, y una pregunta, que voy a casi para finalizar el podcast, pero sí me gustaría hacértela, es, ¿cómo se ve Rubí Hernández en 5 o 10 años, en un largo plazo? ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Dónde viviendo? ¿Haciendo qué? ¿Lo mismo? ¿Cambiando un poquito? Mira, fíjate que a mí me gusta mucho donde yo vivo, me encanta, es como mi lugar de inspiración, yo le llamo que aquí es mi cielo, mi lugar de inspiración, me encanta, no, en esta parte, me gusta vivir tranquila. Yo soy una persona más ermitaña, en mi pensamiento, es esta parte de que entre más sencillo viva, ¿sí? Menos tengo de qué preocuparme. Ya. O sea, yo trato de no tener tantas cosas que se lleven mi mente. Entonces, yo entiendo que hay personas a las que les gusta mucho tener muchas cosas y más cosas, pero yo, entre menos haya cosas que se lleven mi mente, mejor para mí. Entonces, lo que sí es que a mí me gustaría mucho, y una de las cosas por las que yo he trabajado es, yo quiero ser la coach número uno, esa es mi ambición, la coach número uno en programación neurolingüística, desarrollando empresarios con programación neurolingüística alineados con el alma y el corazón. Porque yo sé que hay muchos coaches excelentes y buenísimos, yo lo entiendo, pero yo sí estoy completamente convencida de que necesitamos conectar con nuestra alma y con nuestro corazón y construir un mundo con propósito, construir empleos con propósito, construir empresas con propósito, porque estamos entrando en un nuevo despertar. Ya se hizo riqueza a costa de comerse los recursos naturales, de comernos la tierra, de comernos la riqueza que teníamos, ¿cierto? Y tenemos que aprender a hacer dinero y hacer riquezas al mismo tiempo que dejamos riqueza para otros. Porque es bien fácil hacer riqueza comiéndote lo que hay alrededor y no dejándole a las demás generaciones. El reto de los nuevos empresarios en el futuro es haz dinero, construye algo grande, pero al mismo tiempo tienes que construir para los demás. A los que Y eso siguen. ya les va a empezar a complicar a los empresarios, van a tener que empezar a migrar a una mentalidad totalmente diferente. Perfecto. Oye, Rubí, y por último, si tú tuvieras el correo de todas las personas en el mundo, porque ahorita pues todo el mundo tiene un correo, tiene un celular, una PC. Si tú tuvieras el correo de todas las personas en el mundo, ¿qué mensaje les escribirías si les dieras enter? ¿Qué mensaje les mandarías? Bueno, primero ya lo tengo y justamente tengo un curso, un mini curso en línea que es de mis favoritos porque se llama Creencias Poderosas de Programación Neurolingüística enfocada hacia liderazgo y hacia uno mismo. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que yo hago es, cuando yo te conozco, yo te quiero dar algo. Es como cuando tú llegas a una casa y llegas con un pastel o llegas con una botella de vino.
¿verdad? Llegas con un Sí. regalito y te presentas, ¿verdad? Con tus vecinos o en una fiesta donde te invitan, ¿cierto? Yo tengo también esa filosofía. Entonces, cuando Ok. yo llego con alguien, esta es mi manera de llegar y de regalarte algo, es decirte, esta es quien yo soy. ¿Verdad? Ok. Darte valor, generarte valor. Entonces, yo tengo un mini curso que son 6 videos sencillitos y yo siempre que conozco a alguien por primera vez y yo les digo, ¿me permitirías darte un obsequio? Es como regalarte una flor de mi jardín o regalarte una fruta de mi huerto, ¿sabes? Entonces, yo les regalo primero que nada ese curso que les pueda ayudar y te voy a decir una cosa, hay quien me ha criticado por eso, porque también igual, volvemos a lo mismo, me han dicho, es que tú regalas mucho y esto y que lo otro. Mira, esto es quien yo soy, ¿sí? Y ese es como establecer mi puente y en lo que te pueda ayudar. Obviamente lo sistematicé, ¿verdad? Porque para Claro. poder ayudar a más personas, que también eso es en lo que yo estoy aprendiendo. Ahí voy en mi camino del héroe, o sea, yo tengo mucho camino que me falta y es la parte de digitalización, es la parte de crecimiento, es la parte de llegar a más personas. Ahí este es justo en la parte en la que estoy eh, avanzando. Entonces, Trabajando. eso es lo que yo haría, ya lo tengo. Perfecto. Oye, Rubí, pues bueno, la verdad te agradezco muchísimo, estuvo espectacular. Espero que esto tenga muchas visualizaciones. ¿Por qué? Porque la información que tú nos diste es información que cura. A mí estuve apuntando un montón de cositas, mira, estoy apuntando muchas cosas que voy a empezar a ponerlas en pie para trabajarlas. Entonces te agradezco mucho y bueno, vamos a estar, a todos los que nos están viendo, vienen cosas nuevas también junto con Rubí. Entonces, Rubí, un gusto siempre, ¿vale? Gracias a ti, Jaime. Y pues bueno, yo me quedo también con esta parte de, no se trata solamente de construir, hoy no estamos en la industria de construir empresas o construir riquezas o construir dinero. Yo creo que hoy estamos en la industria de construir un nuevo mundo. Y Perfecto. las empresas, a través de las empresas y negocios, es a través de lo que lo vamos a hacer. Son el medio para hacerlo. Y ya de ahí parte todo lo demás, tus estrategias, programación neurolingüística, coaching, equipos, liderazgo, estrategias y todo. Muchísimas gracias, Jaime. Es un honor para mí. Pues bueno, te agradezco muchísimo y bueno, gracias por un podcast más.